Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con nuestras clases de formación cívica y ética para primera y secundaria con ustedes, los de la técnica 4. Y bueno, antes que nada felicitarlos porque hace algunos días celebramos el Día del Estudiante. Por distancia ya les mandé algún pequeño mensaje en el grupo de WhatsApp, pero de todos modos reiterar mis felicitaciones a ustedes. Espero se la hayan pasado bien en su casa y en compañía de su familia. Y esperando que el próximo día del estudiante ya podamos estar festejándolo en condiciones normales en las instalaciones de la Secundaria Técnica 4. Y bueno, siguiendo en los temas de formación cívica y ética, podemos trabajar el siguiente, el cual nos habla sobre un tema importante que van a empezar a verlo desde aquí y van a empezar a verlo muchas veces en los años siguientes, no nada más en la escuela, sino también en su vida diaria, y resulta que se escucha mucho también en las noticias. Sale mucho la siguiente palabra, la siguiente frase. Como tal, lo es el Estado de Derecho y derechos humanos. El tema principalmente se va a centrar el día de hoy en qué es el Estado de Derecho. Y bueno, tiene que ver mucho con respecto a los temas de formación cívica y ética. Es decir, ¿qué es el Estado de Derecho? Aquí lo importante de esto es entender que todas las personas, por el simplemente hecho de ser personas, ya tenemos derechos. Ya tenemos derechos ganados por el simple hecho de ser, como dije anteriormente, personas, seres vivos, es decir, seres humanos en este momento. Y independientemente de cualquier situación, esto genera que tenemos algunos derechos importantes de nacimiento. Aquí entonces, ¿qué viene siendo el Estado de Derecho o qué es el Estado de Derecho? Básicamente, la frase Estado de Derecho tiene que ver con algo de tipo legal, es decir, con algo que tiene que ver con las leyes. Y el Estado de Derecho, entonces, si tiene que ver con las leyes, tendrá que ver con un principio de gobernanza. Es decir, los principios son reglas, normas, decretos que sirven para gobernarnos a todas las personas, que sirven para llevar una vida mejor, más estable y de más allá. Y para que se dé el Estado de Derecho quiere decir que todas las personas debemos estar sometidas a las leyes. Todas las personas, por haber nacido en tal o cual país, en el caso de nosotros, que es México, estamos sometidos a las leyes de la Constitución política. Aquí, la ley más importante o el conjunto de leyes más importante que tiene este país, que es México, o su nombre oficial Estados Unidos Mexicanos, son las leyes. Y este libro es la Constitución Política Mexicana. Esta constitución, la que tenemos actualmente, es la de 1917. Con esta constitución, es decir, ya tiene casi 100 años, esta constitución tiene un poco más de 100 años inclusive. Son las leyes con las que nos vamos a regir y basar todos los días desde ese año hasta la fecha. Y aquí lo importante de esto es que entonces todos los mexicanos estamos sometidos a estas leyes, es decir, no podemos brincarnos las leyes de la Constitución política ni otras leyes mexicanas. Es decir, la Constitución es la ley máxima, es como que la mamá de todas las leyes en el país, aquí en México. Y de ahí salen un montón de otras leyes, decretos, normas, acuerdos y demás. Pero la más importante entonces es la Constitución política mexicana. Y para que haya un Estado de Derecho, quiere decir que todos los mexicanos estamos sometidos a obedecer esta ley. Y si estamos en Estado de Derecho y tenemos leyes, quiere decir que no se pueden cambiar de la noche a la mañana las normas porque a alguien se le ocurre, a algún político se le ocurre, a alguna persona, algún gobernador, algún diputado, algún maestro, a sus padres de familia, a ustedes mismos. Es decir, las leyes no se pueden cambiar, no hay cambio en las leyes como tal para esta parte. Es decir, no podemos, porque a mí esa ley no me gusta, la cambio. ¿Por qué? Porque estas leyes, esta constitución, nos dice que son las leyes que todos debemos respetar y obedecer. Es decir, no hay nadie por sobre la Constitución. Nadie es más importante que las leyes y la Constitución de México. Es lo más importante que tenemos.
porque esta Constitución nos da las libertades como mexicanos, nos da la libertad de la vida, nos da la libertad de que en México está prohibida la esclavitud, nos da el derecho como tal de que el hombre y la mujer son iguales, somos iguales ambos géneros, no hay uno más arriba que otro, nos da los derechos de un trabajo pagado, derecho a una educación, es decir, no porque yo diga, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a estudiar, porque la Constitución dice que si tengo derecho, ¿sabes qué? Yo soy más por ser hombre que tú por ser mujer. Eso es falso. Es decir, todos somos iguales, porque precisamente ahí es cuando te das cuenta que hay un Estado de Derecho, un principio de gobernanza, un principio de ley que nos va a permitir a todos vivir en un Estado con leyes, con normas, con respeto, y si obviamente hay veces que hay gente que no respeta esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien no respeta las leyes? Hay varias consecuencias de esto, pero todas ellas se les puede llamar sanciones. Legalmente se les dice sanciones. Podemos decir popularmente que se les dice también castigos si hablamos como cualquier persona, pero en la ley se habla que son sanciones. Y si alguien comete alguna falta, es decir, falla alguna ley, la transgrede, la rompe, la violenta, la viola la ley, hay leyes que precisamente dicen, la ley es esta, pero si tú castigas o brincas esta ley, entonces va a haber una ley atrás que te va a castigar a ti o te va a sancionar. Porque también hay leyes que sirven para sancionar a las personas que no respetan las leyes. Y desde ahí hay muchos tipos de sanciones. Inclusive en nuestra misma casa tenemos normas y reglas, desde ayudar a los papás, sacar a la mascota, pasear al perro, levantar nuestro cuarto, barrer, labores domésticas. ¿Y qué pasa cuando realmente no cumplimos estas cosas? A veces viene un castigo a nuestros padres, viene alguna sanción, desde ya no salir a la calle, desde no ver la televisión, es decir, algunas cosas allá. En la escuela pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando alguien lastima a un compañero? Cuando alguien no entrega sus trabajos, es decir, no cumple lo que debe de estar haciendo, no cumple las leyes o las normas las que debería cumplir todos los días. Ah, pues entonces, en este caso, viene una sanción. En el caso de la institución educativa, a veces hay citatorios a los padres de familia, hay suspensiones escolares, hay, inclusive si la falta del alumno es muy grave, hay expulsiones de la escuela, es decir, que te den de baja. Por ello es importante el respeto de estas leyes. Y esto en todos lados. Entonces vamos a encontrar algunas sanciones. Inclusive hay lugares que si tú cometes alguna falta, alguna problemática en la calle, que tiraste basura, que hiciste escándalo en la calle, hay pueblos, hay comunidades que los mismos vecinos son quien pone orden y justicia. Y en estas normas, a veces te ponen a barrer calles, es decir, pintar paredes, lo que popularmente se le llama hacer un servicio social, un servicio a la comunidad. Como tú dañaste la comunidad, ahora tienes que reparar la comunidad o arreglarla. Esta es alguna de las sanciones que encontramos. Otra de estas es una sanción económica, a grandes rasgos. Si tú cometes algún crimen, en este caso alguna falta, ejemplo de esto puede ser, si tus papás tienen carro, han visto esto, o si conocen también a alguien con carro, puede ser. Cuando te pasas un alto, te pones en una banqueta que no debe ser, cuando te metes en sentido contrario a algún lugar, pues, hay estado de derecho porque hay una multa, hay una sanción, es decir, te quitan la placa, se llevan tu carro al corralón, hay muchas situaciones que llegan a pasar entonces. Y la sanción viene siendo de tipo económico, con dinero. Es decir, ya no te ponen a arreglar la calle, sino que ahora la multa es de tipo económico. Hay que pagar para recuperar el vehículo, las placas, la licencia. Y te das cuenta que en el país pues, hay leyes. Aunque quizá yo me enoje y le diga, pero ¿por qué no le quitaron la placa al otro que también estaba igual que yo, mal estacionado? Eso no tiene nada que ver, o sea, el hecho es que yo cometí una infracción. No porque todos lo hagan, quiere decir que yo tengo derecho a hacerlo. No porque todos a nadie lo castiguen, quiere decir que me van a castigar. Puede ser que a mí sí me toque. Y está bien en un momento dado.
porque ahí te das cuenta que realmente, de una u otra forma, las leyes funcionan porque tú cometiste una falta, te brincaste, en este caso, una banqueta, te subiste a una banqueta que no debías, hiciste sentido contrario, alguna falta en todo caso. Pero ya cuando hay sanciones o hay faltas más graves, cuando tú te brincas una ley todavía más fuerte todavía, vienen las sanciones más fuertes de todas. Y estas son en tu persona misma. Aquí en México no tenemos lo que se le llama pena de muerte. Hay otros países en el mundo que sí la tienen. Es decir, si tuviste un crimen muy grande, en este caso haber matado a alguien, hay países que castigan, no todos, muy pocos, en quitarle la vida a la persona. También se da la pena de muerte. Esta es la pena más grande que hay de todas. Aparte de esto, aquí en México, regresemos a lo que es México, en el Estado de Derecho. Si en México las sanciones más grandes es la cárcel. Eh, Depende del crimen que la persona cometa, la falta que haga contra la ley, será la sanción que se le ponga. Algunas de ellas son 5 años en prisión, 10, 20, 30, 50 años en la cárcel, ¿no? O sea, es de lo máximo que podemos llegar aquí. O lo que se llama muchas veces la cadena perpetua, que es de por vida. Es decir, son las sanciones más grandes que vamos a encontrar ahí, cuando a alguien se le encarcela. Aquí en México no se maneja la pena de muerte, pero sí esto. Y precisamente son formas que las leyes crean, el gobierno crea, para, para más que nada que la gente funcione como debe funcionar, que haga lo que tiene que hacer, que sepa que hay reglas, que hay normas, que hay leyes, que hay lo que se le llama un estado de derecho, un estado de leyes, en donde si tú cometes alguna falta, sabes que la justicia te tiene que castigar. Y ustedes, al ver la noticia, te das cuenta de tantas cosas que pasan en México y en el mundo, y que muchas de ellas deberían ser castigadas y a veces no alcanzan los mecanismos para poder hacerlo. Pero de otra forma, desde jóvenes tenemos que darnos cuenta que nuestras acciones tienen una consecuencia. Ustedes, lo que hacen bien y lo que hacen mal, tiene una consecuencia, buena o mala. Y te das cuenta que hay normas, que hay un Estado de Derecho en México, en la familia y demás, por esta parte. Pero por sobre todo tiene que quedar claro que en el país lo más importante que tenemos es la Constitución Política de México, la cual nos da las garantías individuales. Estas garantías individuales son los derechos que yo tengo de nacimiento, a una educación, a una familia, a una alimentación, a una vivienda, a un techo, es decir, a la igualdad, a un trabajo, a que no puedo ser esclavo de nadie, está prohibida la esclavitud en México, o sea, nadie puede tener un esclavo, la esclavitud desapareció en México hace mucho tiempo, y precisamente entonces la Constitución nos marca esta parte, que está prohibido esto como tal. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo, ya desde cualquier lugar en el que estamos nos damos cuenta de esto. Y no nada más es algo que se le ocurrió a México, o sea, todos los países del mundo manejan esta parte importante del Estado de Derecho, en donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se ha preocupado para que todos tengamos derechos, garantías individuales, es decir, que lo más importante que se tiene que respetar en el mundo sea la vida humana, en cualquiera de sus formas, no importa el color de la persona, sus intereses, sus preferencias, su nivel económico, su nivel educativo, de qué país del mundo sea, es decir, eso es lo que no importa. Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, desde el 48, marca ya desde ahí esta parte, que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre será apoyado a seguir esta parte. Es decir, que el gobierno tiene que defender ante todo la dignidad humana, nuestros derechos, nuestra ley y demás. Y nosotros precisamente desde jóvenes tenemos que ver esta parte, que hay que buscar la forma de respetar las leyes, no brincártelas. No, si él lo hace, yo también lo hago, ¿no? O sea, realmente saber que está mal, estás cometiendo una infracción si te portas mal. No porque todos lo hagan quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo. Y si no hay que seguir los malos ejemplos de los demás, sino al contrario, buscar los mecanismos para que vivamos mejor. Bueno, de esta forma terminamos este pequeño video. En la siguiente semana de tutoría y sigamos en contacto. Que todos se encuentren bien. Seguimos en las redes siempre, WhatsApp, entreguen sus trabajos por favor, porque ya estamos cerca de finalizar el año, para que tengan sus evaluaciones bien, no les falte nada.
Y bueno, entonces sigamos trabajando de la misma forma. Sigan comunicándose por WhatsApp, por Classroom o por este canal de YouTube. Sigan, suscríbanse para que les lleguen los videos en tiempo y sepan que estamos trabajando. Que estén bien, saludos en su casa a todos ustedes, que se encuentren bien, saludos a sus papás y excelente día de estudiante que hayan pasado todos. Nos vemos. Bye.